Se reabre el acto de audiencia oral y pública en autos Soto Dávila, Carlos Vicente y otros. Señor secretario, su informe. Señor presidente, para celebrar la audiencia de informes, para continuar, perdón, la celebración de la audiencia de informes que aprueba los artículos 465 y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, la causa CFP 9886-2018-TO1-CFC 12, caratulada Soto Dávila, Carlos Vicente y otros, son recurso de casación. Se encuentra presente en la sala de audiencias el doctor Juan Manuel Cubilla Puestá, defensor particular de Tomás Alfredo Piglione, quien se encuentra conectado por videoconferencia. Por otra parte, se encuentra conectado por videoconferencia el doctor Duilio Barbosa Galeano, junto con su abogado defensor, el doctor Jorge Adrián Barbosa. De los dos expositores, esta última parte es recurrente, mientras que el doctor no lo es. Por otra parte, se encuentran conectados el doctor Ramón Silvio Sosa, defensor particular de Gregorio Humberto Jiménez, el doctor Aníbal Ibarra, defensor particular de Federico Grau. En el estudio MB se encuentra conectado el doctor Carlos Soto Dávila, se encuentra conectado también Pablo Molina y el doctor Pedro Martino, defensor particular de Juan Manuel Faraone. Seguidamente está en uso de la palabra el doctor Cubilla está aquí presente. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bien. Tiene que estar prendido el botón rojo. Sí. ¿Se escucha? Aviso. Señor presidente, vocales del tribunal, en principio, esta parte no ha recurrido a la sentencia del tribunal oral, por cuanto, como les consta, el señor Tomás Alfredo Biglione fue absuelto por este tribunal, por el Tribunal de Corrientes, pero la persistencia a través del recurso de esta pretensión punitiva del Ministerio Público hace que necesariamente tengamos hoy que estar presentes, esencialmente para plantear cuestiones que, por supuesto, si bien nos agraviaban de la sentencia o nos perjudican a lo largo de lo que fue el proceso, el juicio oral y público, no pudimos plantearlo porque, claro está, esta sentencia nos generaba agravios. Pero en caso de que el tribunal decida revisar la absolución de mi cliente, necesitamos esencialmente no solo sostener y mantener estas cuestiones que son para nosotros esenciales, porque es una cuestión federal también y constitucional, sino también pedirles que las tengan en cuenta al momento de resolver. Esencialmente, comenzaremos, al igual que ya lo dijo mi predecesor en la palabra, con respecto al recurso impetrado por el Ministerio Público Fiscal. En orden a ello, entendemos que carece de agravios compatibles con lo que implica la instancia de casación y la revisión de casación. No hay una crítica propia relacionada al defecto legal, a la errónea aplicación de la norma. Lejos de ello, lo que tenemos es una disconformidad, una revisión de argumentos que ya fueron rechazados. El Ministerio Público Fiscal intenta que este Tribunal de Casación ingrese en la revisión de hechos y la interpretación que hizo el Tribunal Oral, que como bien lo sabemos, fue el que inmedió y tuvo la inmediación con la prueba, ¿no? Como no desnuda arbitrariedad, ese recurso no genera no demuestra ningún yerro jurídico, sino que discute simplemente la interpretación de los hechos que con una disconformidad y una reedición, entendemos que ese recurso fue mal concedido y así debe declarar este tribunal. Supletoriamente, por supuesto, debe rechazarlo. Ahora bien, a lo largo del proceso, en las discusiones preliminares, esta parte hizo un planteo de nulidad absoluta, una cuestión que para nosotros era esencial que sea tratada y que si bien por resolución del tribunal se nos manifestó al inicio algo también irregular, se nos manifestó al inicio del juicio que se rechazaba el planteo de nulidad,
Lo cierto es que al revisar los fundamentos de la sentencia, los que fueron diferidos para la sentencia, los fundamentos del rechazo a la nulidad, no encontramos ningún tipo de mención a ese planteo que para nosotros era esencial. Y en caso de que el tribunal decida revisar la absolución de mi cliente, necesito reeditarlo en este acto para que lo tengan presente. Planteamos la nulidad absoluta de la incorporación de escuchas telefónicas entre imputados y abogados, obtenidas en el marco de una investigación criminal cuya hipótesis e investigación era distinta a la que nos llevó a juicio oral en aquella oportunidad en Corrientes. Entiendo que los jueces no están obligados a tratar todos los planteos realizados por las partes, pero la elección de los planteos que tratan vicia la motivación del acto de la sentencia, del acto jurisdiccional. En consecuencia, entendemos que esta nulidad era de suma importancia y esencial y no fue tratada. Por eso, sin extenderme más después de tanto tiempo de espera y para no agobiarlos con el desarrollo, lo voy a ceñir en dos aspectos esenciales. El principio de especialidad, esta necesidad de que la hipótesis criminal genere los autos de intervención telefónica y que esta forma en que el poder punitivo se inmiscuye dentro de la privacidad, en este caso de Tomás Biglione ejerciendo la profesión de abogado, sea de acuerdo a la normativa y de acuerdo esencialmente al cumplimiento de las garantías constitucionales, es decir, esa hipótesis criminal previa a la obtención de un elemento que después iba a ser usado en su contra. Algo que no ocurrió. Va de suyo que las escuchas telefónicas que se usaron en contra de mi cliente y que este tribunal puede entender como elemento probatorio, fueron obtenidas en el marco de una investigación totalmente distinta. El otro aspecto esencial es justamente esto que lo resalté en todo momento en el tribunal oral y quiero volver a resaltarlo aquí. Nos tocó escuchar cómo un abogado, en este caso Tomás Biglione, asesoraba técnicamente a un imputado. Eso en un recinto de un tribunal de justicia, un ámbito de comunicación de los más privados que puede haber, de los más cuidados que debe haber, fue expuesta a la conversación. Va de suyo que, como bien lo entendió el tribunal oral, no desnudaba ningún tipo de negociación expuria, ningún tipo de ilícito, pero tuvimos que escuchar a un abogado y un cliente hablando frente a un tribunal, algo que creo echa por tierra las garantías constitucionales de defensa. Estos dos aspectos, este privilegio que existe del cliente y del abogado, esta conversación que debe estar custodiada, protegida, que está protegida por la Constitución y hace al derecho de defensa, y también el hecho de la falta de hipótesis, hacen que las escuchas telefónicas como elemento probatorio en contra de Tomás Biglione no puedan ser usadas y deban ser declaradas nulas, de nulidad absoluta. La naturaleza de la nulidad absoluta también me permite reinsertarlo, reincorporarlo en este momento, porque vulnera abiertamente la garantía constitucional de Tomás Biglione. El otro aspecto que me veo obligado, no quiero hartarlos ni hacerlos tardar mucho, es el de la inconstitucionalidad en este caso en particular, por cómo se ejerció el poder punitivo, en cómo se ejercieron las medidas coercitivas, en cómo se ejerció la actividad del Ministerio Público Fiscal, en este caso en particular, pedir la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Bajo nuevamente tres puntos. Principalmente, el agravamiento artificial de la pena, el intercambio injustificado de roles y la violación de la garantía del juez natural e imparcial, que entendemos como defensores se cometió en este caso. Hablando del agravamiento artificial de la pena, en primer lugar, la incompatibilidad de los tipos penales que conformaron la acusación del fiscal. El momento del alegato, y no quiero
no quiero extenderme más, hablé claramente que el tipo subjetivo del cohecho activo era incompatible e incongruente con el tipo subjetivo de la asociación ilícita que imputan y acusan el Ministerio Público Fiscal y cuya pretensión se continúa a través de su recurso. O Tomás Biglione era un cohechante activo, sobornando, debo aclarar, con 1 año y medio de profesión al momento de los hechos, tenía la capacidad de sobornar a un juez y era un cohechante activo, o era miembro dependiente jerárquicamente de la organización delictiva conformada por el juez. Lo dije claramente, a los fiscales se le metió un elemento en el medio que se llama mostrador. O Tomás Biglione estaba del otro lado del mostrador y cohechaba al juez, o estaba de este lado del mostrador, aprovechando la influencia y cobrándole a los narcotraficantes. También, en este agravamiento artificial de la pena cometido por el Ministerio Público Fiscal, existe una incongruencia grave desde el momento de requerimiento de acusación y que luego se trasladó a su alegato final. La falta de precisión en la acusación, la falta de descripción adecuada de las conductas que conformaban la acusación en contra de Tomás Biglione se vio incluso afectada cuando al comienzo del juicio nos hablaban de participación del señor Tomás Biglione en los delitos de cohecho activo y de asociación ilícita, para luego pedir pena en el carácter de coautor del delito. Algo que no tiene mucho sentido si no es a través de esta idea que quiero que quede clara del agravamiento artificial de la pena. Sumado a ello, la enorme cantidad de sesgos y las falacias que llevaron adelante los fiscales en su acusación para tratar de justificar sin prueba, como dijo en su momento el fiscal Iglesias, con acumulación de indicios. Pero la prueba indiciaria no puede contradecir las máximas de la experiencia y la práctica profesional. En ese caso voy a resaltar algunos puntos, no quiero extenderme de más. A lo largo de todo el juicio se hablaba, e incluso en la sentencia se destaca el hecho de la existencia de pedidos en las escuchas telefónicas de los abogados pidiendo plata para el juzgado. Algo que de manera sesgada, vuelvo a insistir, el fiscal entendía, y también el equipo de investigación conformado por Gendarmería entendía era plata de sobornos. Al punto que hubo un abogado, el doctor Caballero, declaró como testigo y estuvo detenido, que tuvo que explicar que la plata para el juzgado era la forma que ellos le expresaban de las cauciones. Es más, fue absuelto. Porque el equipo de investigación de Gendarmería, especialistas en la materia, y los fiscales, con sesgo, nunca advirtieron la existencia de cauciones y de cómo se le explica el concepto de caución a un cliente. No cualquier cliente tampoco, un cliente con un determinado nivel intelectual o de formación, ¿no? Tampoco con su sesgo pudieron observar que Tomás Biglione, al momento de la comisión de estos gravísimos delitos, según los fiscales, apenas tenía un poco más de 1 año y medio de ejercicio de la profesión. Lo tildaron de coautor de algo tan grave como participar de una organización que sobornaba jueces federales. Vaya la capacidad delictiva de Tomás Biglione, que con pocos años de edad y apenas 1 año y medio de profesión podía llegar a ser semejante conducta. Sesgos. Hablaron de la frecuente comunicación entre funcionarios y abogados, algo que les llamaba la atención a los fiscales. Vaya situación, ¿no? En el teléfono del suscripto obran los teléfonos celulares de un montón de secretarios de juzgados, un montón de jueces con los que, por supuesto, en el desempeño de la tarea tengo comunicación diaria, desde como esta audiencia que se retrasó hasta la reprogramación o la participación en otro tipo de audiencia o consultas propias de juzgados. Yo no creo que exista abogado en ejercicio de la matrícula que no tenga en su teléfono los teléfonos de los secretarios y no pueda hablar con un secretario de juzgado para coordinar
tareas y labores que hacen propio el ejercicio de la profesión. Manifestaron la accesibilidad de expedientes en los cuales los abogados no eran parte, eso también, algo que me ha tocado trabajar en la justicia. Quiero decir que cuando uno tiene un ejercicio de la profesión ético, es conocido en el juzgado, y uno se maneja con códigos adecuados y trabaja, muchas veces los mismos funcionarios judiciales permiten acceso a las actuaciones porque uno ya es conocido, saben que es serio y saben que a poco tiempo puede llegar o no a presentar el poder. Eso es algo normal. De última, será una cuestión ética, pero que pasa todos los días en los tribunales. Finalmente, en este juego de sesgos y falacia para justificar la falta de prueba, lo más importante, la sobrevaloración que tuvieron de las opiniones y las expresiones de un narcotraficante, de uno de los imputados. Le dieron entidad de verdad absoluta. Alguien que a lo largo de todas las escuchas telefónicas que se pudieron desgrabar y escuchar, inclusive en el juicio oral, odiaba a sus abogados. Los veía como gente que le sacaba plata. Los hacía competir de forma indigna entre ellos. Los cambiaba. Y aún así, hay que creerle a este imputado, narcotraficante, y no a un profesional en el ejercicio de la profesión. Para justificar esto, sumaron a un equipo de investigación extraordinario, otra falacia de autoridad se llama. A través de testimoniales, que tuvimos que soportar varias testimoniales a lo largo de todo el juicio, este equipo de investigación, profesionales, entre los cuales a todos les pregunté si sabían el concepto de caución y los tipos de caución, es algo que está en el Código Procesal Penal y que entiendo un equipo de investigación especializado debería saber, ninguno pudo contestarme. No quiero meterme en la cuestión probatoria, pero quiero dejar en claro el sesgo con el cual el Ministerio Público avanza, no solo en su acusación, sino también en su pretensión recursiva ante este tribunal. Ese equipo de investigación investigaba las hipótesis que le remitía el fiscal, hoy fiscal, en ese momento secretario del juzgado, el doctor Uriona. Es decir, nuevamente, este sesgo de que el mismo investigador era el que remitía las hipótesis para lograr otro sesgo también importante, que es lo que yo denomino el sesgo, no, yo lo denomino lógica el sesgo de confirmación. Es decir, mandar los elementos para ser analizados, mandar las hipótesis y hacerlos bucear a todos los equipos de investigación dentro de miles y miles de horas de escuchas telefónicas para obtener eso, la confirmación de lo que él les buscaba, violando el mandato de objetividad que tiene que tener el Ministerio Público de investigar todas las hipótesis. Parece que no se les ocurrió que existía la caución y eso podría haber sido plata para el juzgado, como lo explicó Caballero en su declaración, y le costó estar detenido. Otro elemento del agravamiento artificial de la pena. El concurso real entre los delitos que le imputaban y formaban parte de la acusación de Biglione. Lo acusaron por dos hechos: cohecho activo, dos hechos de cohecho activo, y participar como miembro de una asociación ilícita del juez. Más allá de la incongruencia que hablé anteriormente entre los tipos subjetivos de ambos delitos, hasta el concurso real denota esta finalidad maliciosa de agravar la pena artificialmente, injustificadamente. En Corrientes tenemos un gran maestro de Derecho Penal, el doctor Pessoa, y el doctor Pessoa nos enseñaba cuando íbamos a la facultad que cuando existe conexión típica no se puede aplicar, como lo hizo el Ministerio Público Fiscal, justamente el concurso real. Esta conexión típica, que en este caso tiene que ver con la finalidad que le atribuyeron a la asociación ilícita, une a los dos delitos de cohecho dentro de esa finalidad para la cual se constituyó la asociación ilícita. Esa conexión típica echa por tierra el concurso real y, en palabras de Zaffaroni, podríamos decir que es un delito permanente que engancha a dos delitos instantáneos, dos cohechos. Eso es un concurso ideal.
Ahora, ¿por qué el Ministerio Público buscaría la conjugación de un concurso real entre los delitos que ellos mismos acusaron y formularon? Esa es la conclusión a la que quiero que lleguen ustedes. Pidió, además debo resaltar algo que me sorprendió muchísimo, el fiscal general de Corrientes, al momento de los alegatos y al momento de solicitar condena para Tomás Alfredo Biglione, abogado de la matrícula, violó el principio de legalidad, el mandato de objetividad, y pidió como condena para Tomás Biglione accesoria a la inhabilitación perpetua, algo que está fuera de la ley. El señor Tomás Biglione no es funcionario público. Era un castigo. Era un castigo que un fiscal le pida una pena que no está en la ley. Sobran capacidad, me consta la sobrada capacidad técnica tanto del fiscal Uriona como del fiscal Iglesia como del fiscal Schaffer. No creo en los errores o excelencias. Pedir una pena que no está prevista en el Código Penal para el señor Biglione denota este agravamiento de la pena. Ahora, ¿para qué sirve este agravamiento? Es lo que nos preguntábamos de la defensa y lo hablábamos con Tomás Biglione. Sirve para la prisión preventiva a la cual estuvo sometido por 4 meses, casi 4 meses, detenido en un penal, en el penal de Seiza, a 1000 kilómetros de su familia. ¿Para qué? Y acá sí debo decir que creo que el agravamiento artificial de la pena en el juego de la ley del arrepentido, en la utilización y aplicación de la ley de arrepentido denota una conducta procesal maliciosa del Ministerio Público. Sirve para quebrantar el espíritu. Sirve para que, como le pasó a Tomás Biglione, fue denunciado e incluso fue pedida su investigación por parte del Tribunal Oral, luego de horas de traslado de Corrientes hasta Buenos Aires, sin tomar agua, con graves violaciones a los derechos que le asistían, se le preguntara como primera medida si iba a ser arrepentido y si iba a confesar los delitos. En el marco de este agravamiento artificial de la pena, el ejercicio de la actividad punitiva que ejerció el Ministerio Público, obviamente el juzgado de instrucción de ese momento, entendemos que comienza grave vicio de inconstitucionalidad de cómo fue aplicada la ley del arrepentido a este caso. Ahora voy a hablar del otro punto esencial, el intercambio de roles. Como les dije, al Ministerio Público se le metió en el medio el mostrador. No pueden explicar, pese a que insisten persiguiendo penalmente a Tomás Biglione, si Tomás Biglione era un abogado que cohechaba al juez o era miembro de asociación ilícita para garantizar la impunidad y cobrar dinero a cambio. Ahora bien, lo pusieron al doctor Soto Dávila en la cabeza. No es mi defendido, no voy a hacer la locución referida a él, pero lo pusieron como jefe de la organización en la cual supuestamente Tomás Biglione era miembro. Insisto, tuvieron que alterar la lógica de su propia acusación y de los hechos que contaban para poder lograr un intercambio de roles que les permitiera ajustar la aplicación de la ley del arrepentido, es decir, permitir que ciertos arrepentidos pudieran declarar en contra de Soto Dávila, pudieran declarar en contra de Tomás Biglione, pudieran declarar y aplicar estirar como chicle la ley para poder aplicarla. En ese caso, incluso en el gráfico evidenció en ese momento el Ministerio Público, nos dejaba en claro que, por ejemplo, uno de los arrepentidos, Omar Serial, que declaró, era abogado, pero lo ponían abajo de Tomás Biglione. Biglione 1 año y medio de ejercicio de la profesión. Y estaba abajo de un abogado que me consta y lo conozco, al doctor Omar Serial, años de ejercicio de la profesión y una trayectoria de muchos años y de profesionalismo. En consecuencia, creo que este intercambio de roles, la búsqueda de tratar de armar una estructura delictiva que ajuste a sus necesidades en vez de la objetividad, también afecta de forma manifiesta, de forma muy manifiesta, la constitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en este caso, especialmente en relación a Tomás Biglione. Finalmente, la más dolorosa, entendemos para nosotros,
es la violación de la garantía del juez natural y la imparcialidad del juez. En Corrientes utilicé la información que está en el Consejo de la Magistratura, los currículums que suben quienes concursan para los cargos, entre ellos los 2 fiscales y el juez Torres, quienes intervinieron en la instrucción de la causa. Creo que aquí no es necesario explicarles a ustedes, porque sí en Corrientes no lo conocían, quién es el juez Torres y quiénes son los fiscales. Creo que conocen su trayectoria y es de tribunales. En primer lugar, el juez natural. La aplicación, creo que lo habrán dicho también mis colegas, la aplicación de esta transjurisdiccionalidad aplicable al delito de narcotráfico cuando se aplica a un delito como la asociación ilícita, que en su efecto será un delito contra la administración de justicia, y el cohecho, un delito contra la administración pública, totalmente distinto a lo que permite la ley 23737, aunque haya una estrecha relación supuestamente entre los delitos. Ahí, por supuesto, el juez natural, entendemos, no era el doctor Torres, sino correspondía a un juez de la jurisdicción de Corrientes llevar adelante la investigación. Algo que va de suyo ocurrió con el tribunal oral cuando el tribunal oral decidió que el tribunal que debía juzgar era el tribunal de Corrientes y no un tribunal oral de la capital federal. Ahora bien, no es delito, no implica una cuestión antiética que un fiscal, un juez o hasta un abogado defensor, como lo manifestaba el doctor que recién habló, Barbosa, sean amigos. No es esencial, tampoco implica necesariamente la imparcialidad. Pero no era cualquier juzgado, era un juzgado que por territorio no correspondía. Era un fiscal que comparte cátedra y es coautor de libros con el juez, que trabajó más de 12 años en el mismo juzgado, como es el fiscal de Iglesia de la Procurar. Años de relación e intimidad con el doctor Torres. Y es el fiscal Uriona, anteriormente secretario del juzgado, interviniente como secretario del juzgado, quien también trabajó. Está bien, estamos hablando del sistema mixto, entiendo que el sistema mixto no es como lo exige ahora el sistema acusatorio y las restricciones que hay en un sistema acusatorio, pero lo cierto es que si sumamos este agravamiento infundado de la pena, algo que nace técnicamente, son todos profesores de Derecho Penal, titular de cátedra, reconocido titular de cátedra, adjunto y JTP de la Universidad de Lomas de Zamora. No me cabe duda de la capacidad técnica, no creo que haya habido errores de calificación legal tan graves como los que estuve mencionando. En consecuencia, este agravamiento de la pena, sumado al intercambio de roles para ajustar la aplicación de la ley del arrepentido y esta violación del juez natural y la imparcialidad del juez. Yo preguntaba en el juicio, ¿dónde se tomaban las decisiones? ¿En el expediente? ¿Dónde se discutía? ¿En el expediente con acceso a la defensa o en la cátedra? Las cuestiones de esta causa. En ese sentido, esta ley del arrepentido no es mala per se. Es una herramienta útil para la persecución de los delitos. Pero la forma en la que está ejecutada y llevada adelante en esta causa genera una gravísima violación de las garantías constitucionales. Esta, como otras leyes, son importadas. Vienen de otro sistema, de otros países. Le importamos y como siempre el legislador trata de importar institutos de afuera, pero hemos importado antes que la ley el vicio. Lo decía en el juicio y lo vuelvo a decir. En Estados Unidos, donde realmente este sistema funciona, primero tiene un sistema acusatorio pleno, no un sistema mixto, que garantiza que el juez que analice realmente sea imparcial y no amigo, compañero de cátedra, y al mismo tiempo jefe de los 2 fiscales por mucho tiempo. Incluso durante la tramitación de causa era jefe de Uriona. Y ahí, en Estados Unidos, donde esto se ejerce habitualmente, existe el dilema del inocente.
Señor abogado, le tengo que pedir Redondeo y que se termino. ciña, no, que pues se ciña a lo medular, a lo central de su No, no, exposición, de sí, sus doctor. argumentos, y sí, que en algún punto que llegue a la petición Sí, no se concreta preocupe que es lo último con lo último que cierro. En ese caso, cuando efectivamente en Estados Unidos se está estudiando el dilema, ¿por qué lo explico? Porque estos juicios versan sobre la misma situación, se está demandando a los estados porque justamente el incremento artificial de la pena en potencia es una herramienta utilizada, mal usada, y se ha dictado sentencia en ese sentido en el derecho comparado, cuando el objeto tiende a lograr simplemente que se mejoren las estadísticas o mostrar resultados. Cuando se pierde de vista la objetividad y sin un basamento probatorio, lo que se busca es poner en riesgo del imputado, asustado, sometido a prejuicio, una pena tan grande que muchas veces conviene firmar el acuerdo y no someterse al riesgo de ser condenado por más pena, señor juez. Eso es lo que yo creo que ocurrió aquí. Detenciones a 1000 kilómetros de distancia. Abogados acusados de delitos que son incompatibles, con una clara intención de agravar las penas. ¿Para qué? Para lograr los arrepentidos. Para lograr que el temor, y es por eso que entiendo que en el caso particular, para Tomás Biglione, importa una gravísima e inconstitucional aplicación de la ley del arrepentido, la que ruego desde ya, en caso de revisarse la absolución, sea analizada y sea declarada. Como lo dije, el tribunal entendió adecuadamente la falta de pruebas en relación a las acusaciones que se vertían con respecto a Tomás Biglione, pero entendemos que se dejaron sin observar estas cuestiones, que si el tribunal decide revisar la absolución, le rogamos que así lo haga y analice estas cuestiones que son medulares y esenciales y hacen, y desde ya sostengo la cuestión federal, hacen la cuestión más esencial del derecho constitucional del señor Biglione. Cabe aclarar, y le voy a pedir que se le exceptúe de hablar al señor Biglione, algo que me había pedido cuando comenzó su defensa. El señor Biglione fue detenido en su casa, donde convivía con sus padres. Era un abogado Nobel recién recibido, hace poco, recién empezaba el ejercicio de la matrícula, trabajaba de junior en un estudio. Fue sacado por gendarmería con armas de su casa, frente a sus dos padres, su madre y su padre. Su padre enfermo de cáncer, y el señor Tomás Biglione solo tenía un objetivo: mostrar a su papá que se esforzó muchísimo para pagarle la carrera que no pudo llevar adelante, después de 1 año y medio, que la absolución llegara a tiempo para que su padre pueda verlo. Ayer falleció el padre del señor Tomás Biglione, por lo cual les pido lo exceptúen de hablar, porque se encuentran, más allá que se encuentre conectado, se encuentran con una situación emotiva muy, muy fuerte, y todavía él no le pudo llevar, y eso es lo que me manifestaba, no le pudo acercar la absolución definitiva a su padre. Este es el nivel de daño que ha generado la conducta del Ministerio Público Fiscal y el accionar del juzgado de instrucción. Este es el nivel de daño para un profesional que ya no puede ejercer la profesión o no lo ha podido hacer después de esto y que ha quedado con su nombre y honor totalmente manchado. Señores jueces, les ruego, dejen firme la absolución, declaren mal concedido el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, supletoriamente, en caso de tratarlo, lo rechacen y tengan presente el sostenimiento y el planteo de la cuestión federal que importan las violaciones que en este acto hemos denunciado. Eso es todo, señores. Muchas gracias por la escucha.